Te sorprenderá descubrir que todo lo que el doctor José Gregorio Hernández predijo ha comenzado a cumplirse y muchas personas están aterradas por lo que podría ocurrir en los próximos días. En este video revelaremos por qué lo que acaba de suceder marca el inicio de la profecía del doctor Hernández y cómo debes prepararte para los días que vienen. El doctor José Gregorio Hernández, un médico venezolano que fue beatificado por la Iglesia Católica, es recordado por sus visiones y actos milagrosos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se le atribuyen innumerables sanaciones y milagros, siendo una figura de esperanza para los fieles de Venezuela y América Latina. Vamos a explorar lo que él predijo para los próximos meses, profecías que han dejado a muchos atemorizados. La vida del doctor José Gregorio Hernández es un ejemplo de fe y entrega. Nació en el estado Trujillo, Venezuela, el día 26 de octubre de 1864. Desde muy joven, mostró una gran devoción por la medicina y la ciencia, combinada con un profundo amor por Dios y la espiritualidad. Incluso durante los momentos difíciles, su vocación por ayudar a los demás nunca se debilitó. Si crees en Dios, te invitamos a suscribirte al canal para más contenido como este. En su juventud, el doctor Hernández mostró una notable habilidad para la medicina, realizando estudios en Caracas y en París, donde se formó en bacteriología y otras especialidades médicas. Su deseo de combinar su fe y su conocimiento científico lo llevó a cuidar a los más necesitados, incluyendo a pacientes de escasos recursos y enfermos crónicos. A lo largo de su vida, el doctor Hernández buscó el bienestar físico y espiritual de sus pacientes, convirtiéndose en un modelo de servicio y compasión. A pesar de los grandes avances en medicina que él aportó, su historia tomó un giro hacia lo extraordinario al ser reconocido como un intercesor milagroso después de su muerte. Su beatificación por el Papa Francisco en el año 2021 consolidó su estatus como un referente de fe para los venezolanos y devotos de toda América Latina. A los 19 años, la vida del doctor José Gregorio Hernández cambió drásticamente. Durante sus años de estudio y servicio como médico, enfrentó retos y dificultades, especialmente debido a la falta de recursos y las limitaciones de la medicina de su época. A pesar de estos desafíos, su fe y determinación nunca flaquearon. Con la ayuda de su profunda creencia en Dios y el apoyo de sus seres queridos, el doctor Hernández continuó su misión de sanar, tanto física como espiritualmente, a quienes acudían a él. El impacto de su vida no se limitó a su labor como médico. El doctor Hernández fue una inspiración para muchos, guiando a través de sus acciones y palabras a las personas que buscaban consuelo en tiempos de enfermedad o adversidad. La combinación de su conocimiento médico y su dedicación espiritual lo llevaron a ser un ejemplo de servicio y santidad. A lo largo de su vida, el doctor Hernández realizó innumerables actos de bondad y caridad, y se cuenta que poseía el don de la curación. Su compromiso con los enfermos y su fe inquebrantable llevaron a que se produjeran varios milagros atribuidos a su intercesión, siendo estos documentados tanto por creyentes como por la comunidad médica. Uno de los momentos más significativos en la vida del doctor Hernández ocurrió cuando, durante un viaje al estado de Trujillo, experimentó una profunda revelación espiritual. Fue allí donde se comprometió a dedicar aún más su vida al servicio de los más necesitados, reconociendo su misión de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu de los enfermos. En el año 1913, el doctor Hernández se encontraba estudiando y practicando la medicina en Caracas, cuando fue víctima de un accidente que cambiaría su destino para siempre. Fue atropellado por un vehículo y, aunque recibió atención médica, no logró sobrevivir a sus heridas, falleciendo el 29 de junio de 1919. Sin embargo, su muerte
no fue el final de su historia. Al contrario, marcó el comienzo de su legado como un hombre santo y un intercesor para quienes claman por su ayuda. Los milagros, atribuidos al doctor Hernández, no se limitaron a su vida. Tras su muerte, se relatan numerosas historias de sanaciones y favores concedidos por su intercesión. Uno de estos milagros ocurrió en 1922, cuando una mujer, en estado terminal, debido a una enfermedad que no podía ser tratada por los médicos de la época, se curó inexplicablemente tras haber rezado fervientemente al doctor Hernández. Este evento fue ampliamente considerado como un milagro y se convirtió en una de las razones por las cuales se impulsó su proceso de beatificación. Otros fenómenos milagrosos marcaron la historia del doctor José Gregorio Hernández. El 17 de octubre de 1995, una niña venezolana, gravemente enferma y desahuciada por los médicos, se recuperó después de que su familia realizara oraciones pidiendo la intercesión del doctor Hernández. Este caso fue estudiado por la Iglesia y reconocido como un milagro, reforzando su imagen como un santo popular. Durante décadas, el testimonio de fe y devoción hacia el doctor Hernández se mantuvo vivo en el corazón de los venezolanos. Muchas personas continuaron visitando su tumba en Caracas, en el Cementerio General del Sur, donde se dice que muchos devotos han recibido consuelo y sanación por su intercesión. Allí, el espíritu de caridad y amor que el doctor Hernández vivió sigue inspirando a creyentes de todas partes. El doctor Hernández y sus milagros no solo impactaron a individuos, sino que también marcaron la vida de Venezuela. En 1985, cuando el país atravesaba por una fuerte crisis económica y social, surgieron testimonios de personas que aseguraban haber sido salvadas o ayudadas por la intervención del doctor Hernández. Estos relatos, aunque difíciles de verificar científicamente, sirvieron como un punto de esperanza y unidad para una nación que luchaba con dificultades. A lo largo del tiempo, diferentes líderes de la Iglesia Católica en Venezuela y en el extranjero han reconocido la importancia y la influencia del doctor Hernández. En 1996, la Conferencia Episcopal Venezolana presentó formalmente su causa de beatificación al Vaticano, destacando la profunda devoción popular y la cantidad de milagros atribuidos a su intercesión. El 29 de junio de 1919, durante un acto solemne, la estatua de madera del doctor Hernández, ubicada en la capilla que lleva su nombre, comenzó a brillar de manera sobrenatural. Ese resplandor no era simplemente visualmente impactante, sino que fue interpretado como un símbolo de su santidad y la conexión divina que muchos venezolanos sentían hacia él. Este evento fue considerado un presagio de futuras bendiciones y milagros que continuarían ocurriendo a través de su intercesión. El reconocimiento oficial del doctor Hernández llegó finalmente en el año 2021, cuando el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación. Este acto fue un momento de gran júbilo para Venezuela y para todos los devotos que habían clamado por su canonización durante tantos años. La ceremonia, llevada a cabo con gran devoción y respeto, consolidó la imagen del doctor José Gregorio Hernández como un símbolo de fe, esperanza y caridad. El doctor Hernández dejó un legado de servicio a la humanidad, de amor por los enfermos y de fe inquebrantable en Dios. Su vida, marcada por la ciencia y la espiritualidad, es un recordatorio del poder de la compasión y la entrega al prójimo. La vida del doctor José Gregorio Hernández siguió estando llena de eventos extraordinarios. A lo largo de los años, se documentaron varios casos de milagros relacionados con su intercesión. Uno de los más impactantes tuvo lugar
en el año 2018, cuando una mujer embarazada que sufría complicaciones severas y riesgo de perder la vida y la de su hijo, comenzó a rezar con fervor al doctor Hernández. Sorprendentemente, y en contra de todos los pronósticos médicos, la mujer dio a luz a un bebé sano y su estado de salud mejoró radicalmente. Este evento, ampliamente difundido en los medios venezolanos, fue considerado un milagro más atribuido al médico de los pobres. Los fenómenos milagrosos también marcaron la trayectoria del doctor Hernández después de su muerte, especialmente a través de las imágenes y estatuas que lo representan. El día 12 de junio del año 2000, una estatua suya, ubicada en una iglesia de Caracas, fue vista derramando lágrimas. Este hecho fue interpretado por los fieles como una señal divina y atrajo a numerosos creyentes que buscaban un milagro o una respuesta a sus plegarias. Las lágrimas de la estatua fueron analizadas y consideradas un fenómeno espiritual, agregando una capa más de misticismo a la figura del doctor Hernández. La influencia del doctor José Gregorio Hernández en la fe católica venezolana no se limitó únicamente a su vida terrenal. A lo largo del tiempo, su devoción fue creciendo y llegando más allá de las fronteras de Venezuela. En América Latina y en otros continentes, miles de personas comenzaron a encomendarse a él, especialmente en momentos de enfermedad, desesperanza y necesidad de intervención divina. Durante el proceso de beatificación, la Iglesia Católica venezolana desempeñó un papel crucial al recopilar todos los testimonios y pruebas que respaldaban los milagros atribuidos al doctor Hernández. A pesar de que este proceso fue complejo y extenso, las autoridades eclesiásticas locales, junto con el apoyo de la Conferencia Episcopal Venezolana, continuaron impulsando la causa con determinación y fe, confiando en que el reconocimiento de su santidad finalmente llegaría. Un momento significativo para la Iglesia venezolana y todos los devotos del doctor José Gregorio Hernández fue cuando el Papa Francisco, a través de la Congregación para las Causas de los Santos, aprobó la beatificación en junio del año 2020. Aunque las circunstancias mundiales, especialmente la pandemia de COVID-19, pospusieron la celebración pública, este reconocimiento fue recibido con inmensa alegría y gratitud por parte de todos aquellos que habían esperado durante décadas por este acto de fe. La ceremonia de beatificación, realizada el día 30 de abril del año 2021, fue transmitida en vivo y seguida por millones de personas. Durante esta emotiva ceremonia se destacó el legado de amor y servicio que dejó el doctor Hernández, siendo un ejemplo de cómo la fe y la ciencia pueden ir de la mano para el bienestar de la humanidad. Su figura fue presentada como un símbolo de esperanza y reconciliación para un país que atravesaba momentos de dificultad. La devoción y los milagros del doctor Hernández no se limitan únicamente a Venezuela. Su legado ha cruzado fronteras y su imagen ha sido venerada en muchos países de América Latina, así como en comunidades hispanohablantes de todo el mundo. En hospitales, hogares y centros religiosos, su imagen es un recordatorio del poder de la oración y la creencia en los milagros. En la segunda mitad del siglo XX, la devoción al doctor José Gregorio Hernández se consolidó como una tradición religiosa y su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza y ayuda para aquellos que enfrentaban enfermedades y desafíos. Sus seguidores no solo lo consideran un modelo de fe, sino también un protector y guía para los momentos más oscuros. Los milagros más recientes atribuidos al doctor Hernández han sido estudiados y documentados con detalle. En el año 2020, durante la pandemia de COVID-19, se reportaron varios casos de personas que experimentaron sanaciones inesperadas tras orar y pedir la intercesión del médico de los pobres. Uno de estos casos, que fue considerado como un milagro por las autoridades de la Iglesia, involucró a una niña de 10 años que sufrió un accidente cerebral traumático.
Después de que su familia pidió con fervor la ayuda del doctor Hernández, la niña se recuperó completamente, un hecho que fue considerado como científicamente inexplicable. Comparando la historia del doctor José Gregorio Hernández con la de otros santos y figuras religiosas, encontramos ciertos paralelos, especialmente en su compromiso por ayudar a los más necesitados y su capacidad para inspirar a miles de personas. Sin embargo, lo que hace único al doctor Hernández es la combinación de su conocimiento médico con su profunda espiritualidad, demostrando que la ciencia y la fe pueden trabajar juntas para el bien de la humanidad. Los mensajes del doctor José Gregorio Hernández siguen resonando hoy en día. Uno de los mensajes principales que dejó fue la importancia de la oración y la fe como herramientas para enfrentar las dificultades de la vida. En su primera gran revelación, el doctor Hernández instaba a los fieles a rezar el rosario, a realizar actos de caridad y a cuidar de los enfermos y necesitados. Creía fervientemente que la oración tenía el poder de cambiar corazones y traer paz al mundo. En un segundo mensaje, más urgente, hizo un llamado a la humanidad a arrepentirse de sus pecados y a acercarse más a Dios. Este mensaje, dirigido tanto a justos como a pecadores, advertía que la falta de amor y la falta de reconciliación traerían grandes sufrimientos al mundo. A través de su intercesión, el doctor Hernández pedía que las almas ofrecieran consuelo a Cristo y buscaran la paz con el Padre Celestial. El doctor Hernández también hablaba de la necesidad de cuidar la espiritualidad dentro de la Iglesia Católica, advirtiendo sobre las tentaciones del mundo y la posible pérdida de la fe entre los creyentes. Sus mensajes, aunque transmitidos en el contexto de principios del siglo XX, se sienten relevantes y actuales para muchas personas que buscan respuestas y consuelo en medio de las adversidades. Un evento extraordinario relacionado con el legado del doctor Hernández ocurrió el día 13 de octubre del año 1993, cuando un grupo de peregrinos visitó su tumba en Caracas. Durante una noche de oración, un resplandor celestial iluminó la tumba y se reportó que los presentes sintieron una paz profunda y una presencia divina que transformó sus vidas. Este evento fue visto como una confirmación de que el doctor Hernández sigue siendo un intercesor activo y que su misión de sanar continúa incluso después de su muerte. A lo largo de los años, el doctor José Gregorio Hernández ha sido un símbolo de esperanza y fe para Venezuela. En momentos de crisis, enfermedades y desesperación, su figura ha inspirado a las personas a mantener la fe y a buscar la sanación espiritual y física. Su devoción a Dios y su amor por la humanidad lo han convertido en un ejemplo a seguir, y su beatificación es una prueba de su legado como santo popular y protector de los necesitados. El reconocimiento del doctor Hernández no fue solo una victoria para la Iglesia Católica venezolana, sino también un testimonio de la fe y la devoción de miles de personas que creen en su intercesión. Aunque no ha sido canonizado oficialmente como santo, su beatificación lo coloca como una de las figuras más queridas y veneradas de América Latina, y su imagen sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan consuelo en tiempos de dificultad. El doctor José Gregorio Hernández dejó un impacto profundo no solo en la medicina, sino también en la espiritualidad de América Latina. Su vida y legado son un testamento del poder de la fe y del servicio desinteresado a los demás. Las personas continúan visitando su tumba, llevando flores y encendiendo velas, pidiendo su intercesión y agradeciendo por las bendiciones recibidas. Su beatificación en el año 2021 fue un evento histórico para la Iglesia y para el pueblo venezolano. Desde su fallecimiento en 1919, su historia de vida,
Su dedicación a la medicina y su fe inquebrantable han dejado una marca indeleble en los corazones de los creyentes, y su figura se mantiene viva como un recordatorio del amor de Dios y del poder de la oración. En el día 13 de octubre, fecha que coincide con el milagro del sol en Fátima, el doctor José Gregorio Hernández dejó su última y más impactante advertencia a la humanidad. Habló de un fuego que vendría del cielo y de un castigo aún peor que el diluvio, describiendo un escenario devastador en el que los sobrevivientes desearían no haber vivido para ver tal destrucción. Sin embargo, junto a esta oscura predicción, también dejó una promesa y una solución, que a través de la oración, la fe y la reconciliación, la humanidad tendría la oportunidad de cambiar su destino, encontrar paz y recibir la misericordia de Dios. El rosario y la señal dejada por Cristo serían los únicos medios para soportar los terribles juicios que vendrían. Una vez más, la Virgen destacó la importancia de rezar el rosario y pidió oraciones por la protección del Papa, los obispos y los sacerdotes. Más de 40 años después de los eventos que impactaron profundamente el mundo espiritual, el legado del doctor José Gregorio Hernández volvió a llamar la atención internacional en el año 2019. Después de vivir años de manera tranquila, su figura resurgió con fuerza debido a una nueva revelación que parecía resonar con las crisis globales y las urgencias espirituales de la actualidad. Una mañana de octubre, una presencia divina familiar se manifestó nuevamente. El ángel guardián, que no se comunicaba con él en años, despertó la fe de sus devotos con un mensaje que recordaba el tono de urgencia de las revelaciones pasadas, trayendo una orientación espiritual para los tiempos actuales. El mensaje del ángel, aunque simple, estaba cargado de un significado profundo. Cúbranse de cenizas y recen un rosario de reparación todos los días. Sean como niños y, por favor, ofrezcan sacrificios diariamente. Cuando esta revelación fue transmitida por una radio católica en Massachusetts, causó un gran impacto tanto en la comunidad católica como fuera de ella. Muchos se sintieron llamados a recordar la importancia del arrepentimiento constante y la humildad. Las palabras escogidas recordaban las antiguas tradiciones de penitencia y renovación espiritual. Cubrirse de cenizas es un símbolo bíblico que representa el arrepentimiento y el luto por los pecados, un acto de contrición y súplica por misericordia divina. El llamado a ser como niños se conecta directamente con las enseñanzas de Cristo, que destacó la pureza y humildad como esenciales para entrar al reino de los cielos. Estos elementos refuerzan la necesidad urgente de volver a los fundamentos de la fe: simplicidad, pureza de corazón y devoción sincera. La orientación de rezar un rosario de reparación diariamente subraya un tema recurrente en la vida y obra del doctor Hernández: la oración intercesora. Rezar el rosario todos los días no es visto simplemente como un ritual, sino como una poderosa arma espiritual contra los males de los tiempos modernos, como guerras, enfermedades y el declive moral de la sociedad. La revelación del año 2019 sobre el doctor Hernández cobra aún más significado cuando se observa a la luz de los acontecimientos globales recientes, tales como los conflictos bélicos, las tensiones en el Medio Oriente y la pandemia que afectó al mundo entero. Estos eventos han traído consigo dolor y han causado una profunda reflexión espiritual y moral a escala global. Además, la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales sugieren una necesidad urgente de respuesta espiritual. La figura del doctor Hernández invita a los fieles a mirar más allá del mundo material y reflexionar sobre las implicaciones espirituales de estas crisis. La petición de ofrecer sacrificios diarios
implica que cada persona tiene un papel en la sanación espiritual del mundo, ya sea a través de oraciones o actos de sacrificio personal. La énfasis en los sacrificios diarios destaca la importancia de los pequeños gestos de bondad y penitencia que a menudo son olvidados en un mundo que está más acostumbrado a grandes gestos y espectáculos. El mensaje final del Dr. José Gregorio Hernández resalta que, aunque el mundo parece cada vez más caótico y distante de lo espiritual, existe una esperanza de redención a través de la fe y las acciones cotidianas. Reforzando la importancia de la penitencia y la oración, la guía para rezar el rosario diariamente se convierte en un llamado a la acción para todos aquellos que buscan enfrentar las dificultades de los tiempos modernos con fuerza espiritual y serenidad. La revelación también hace eco de una conexión entre los acontecimientos de la vida y la necesidad de purificación espiritual, tanto a nivel personal como colectivo. El pedido por sacrificios y oración diaria busca inspirar a los fieles a vivir con más humildad y devoción, en sintonía con las enseñanzas de Cristo, buscando la pureza de corazón y el servicio a los demás como camino para alcanzar el reino de los cielos. Con estas orientaciones, el Dr. José Gregorio Hernández nos deja un legado de esperanza y un llamado urgente a retornar a los valores fundamentales de la fe, invitándonos a mirar más allá de las dificultades terrenales y a enfocarnos en el camino de la devoción, el amor al prójimo y la búsqueda de la paz interior. La importancia de estos mensajes espirituales en tiempos de crisis global se convierte en un recordatorio de que la transformación del mundo comienza con cada uno de nosotros a través de pequeños actos de sacrificio, oración y amor. El ejemplo de vida y las enseñanzas del Dr. Hernández invitan a renovar el compromiso con Dios y con la humanidad, como una forma de superar los desafíos de la vida y encontrar consuelo en la fe. El valor de las acciones caritativas y de la auta, que son esenciales en la vida cristiana, a menudo son eclipsados por eventos grandiosos. Así como las revelaciones originales de José Gregorio Hernández, la nueva revelación ha generado reacciones diversas. Para algunos se trata de un aviso profético, mientras que para otros es un recordatorio para fortalecer los fundamentos de la vida cristiana. El 6 de julio del año 2024 se cumplieron 50 años desde las primeras revelaciones que causaron un gran impacto en el mundo espiritual, llevando a la penitencia y oración de muchos. Sin embargo, la nueva revelación del Dr. Hernández para los meses siguientes sorprendió al mundo. Ahora, con más de 90 años desde su fallecimiento, la devoción hacia él se ha mantenido viva y sus mensajes recientes causaron gran conmoción. Incluso estando en un lugar de reposo en Venezuela, sus palabras resonaron en todo el mundo como un canal divino de mensajes celestiales. En la víspera del aniversario número 50 de las revelaciones originales, su ángel guardián, que había sido el portador de mensajes celestiales en el pasado, regresó con una nueva profecía. La visión del Dr. Hernández no sugería simplemente un cambio espiritual o ajustes en la práctica de la fe, sino que advertía sobre eventos catastróficos con consecuencias profundas. Describió visiones de desastres naturales, crisis sociales y colapsos espirituales, alertando que estos eventos serían peores que cualquier otro que la humanidad haya enfrentado si no se seguían las instrucciones de la Virgen María. El valor de las acciones caritativas y de la auta, que son esenciales en la vida cristiana, a menudo son eclipsados por eventos grandiosos. Así como las revelaciones originales de José Gregorio Hernández, la nueva revelación ha generado reacciones diversas. Para algunos se trata de un aviso profético, mientras que para otros es un recordatorio para fortalecer los fundamentos de la vida cristiana. El 6 de julio del año 2024
se cumplieron 50 años desde las primeras revelaciones que causaron un gran impacto en el mundo espiritual, llevando a la penitencia y oración de muchos. Sin embargo, la nueva revelación del Dr. Hernández para los meses siguientes sorprendió al mundo. Ahora, con más de 90 años desde su fallecimiento, la devoción hacia él se ha mantenido viva y sus mensajes recientes causaron gran conmoción. Incluso estando en un lugar de reposo en Venezuela, sus palabras resonaron en todo el mundo como un canal divino de mensajes celestiales. En la víspera del aniversario número 50 de las revelaciones originales, su ángel guardián, que había sido el portador de mensajes celestiales en el pasado, regresó con una nueva profecía. La visión del Dr. Hernández no sugería simplemente un cambio espiritual o ajustes en la práctica de la fe, sino que advertía sobre eventos catastróficos con consecuencias profundas. Describió visiones de desastres naturales, crisis sociales y colapsos espirituales, alertando que estos eventos serían peores que cualquier otro que la humanidad haya enfrentado si no se seguían las instrucciones de la Virgen María. La urgencia de este mensaje refleja el punto crítico en el que el mundo se encuentra. Según la revelación, las decisiones que las personas tomen ahora, tanto en oración como en acción, determinarán si estos eventos catastróficos podrán ser evitados, o si una serie de reacciones divinas serán desencadenadas para corregir el desvío espiritual de la humanidad. El Dr. Hernández describió un escenario alarmante, con climas extremos, crisis políticas transformándose en conflictos inesperados y un evidente debilitamiento de los lazos humanos. En los meses siguientes se presentaría un despertar de conciencia de la humanidad, y la penitencia sería la respuesta a estas advertencias. La reacción ante la profecía fue variada, reflejando la diversidad del público global que fue alcanzado. Los escépticos vieron el mensaje como otro ejemplo de fervor apocalíptico, algo considerado anticuado en la era moderna. No obstante, muchos creyentes y líderes espirituales alrededor del mundo ecoaron el llamado del Dr. Hernández, promoviendo vigilias de oración y recitaciones del rosario. La autenticidad de sus mensajes anteriores, que con el tiempo pasaron de la desconfianza a la reverencia, fortaleció la confianza de los fieles, llevando a muchos a considerar su nueva profecía como un llamado serio, digno de atención y reflexión profunda. Las revelaciones y mensajes recibidos por el Dr. José Gregorio Hernández contienen advertencias que pueden verse reflejadas actualmente en nuestra sociedad. Temas como la necesidad de oración, arrepentimiento y conversión, junto con advertencias sobre castigos severos si la humanidad no cambiaba su rumbo, se presentan como elementos centrales. Estas son las 10 profecías de Hernández que ya son una realidad en nuestra sociedad. Profecía número 10. Grandes desastres naturales. El Dr. Hernández alertó sobre desastres naturales devastadores como terremotos, inundaciones, tormentas y otros eventos que traerían gran sufrimiento a la humanidad. El mundo ha sido testigo de un aumento en la frecuencia e intensidad de estos desastres, como terremotos en Haití y Turquía, huracanes devastadores en el Caribe y Estados Unidos, incendios forestales masivos en Australia, el Amazonas y California, e inundaciones en Europa y Asia. Estos eventos, que causan la pérdida de vidas, destrucción de propiedades e impacto ambiental severo, parecen confirmar la advertencia de calamidades. Profecía número 9. Enfermedades y pandemias. El Dr. Hernández predijo la llegada de enfermedades graves que se propagarían rápidamente, trayendo sufrimiento. La pandemia de COVID-19 es un claro ejemplo de esto, con millones de muertes e impactos sociales y económicos profundos. Además, la aparición de nuevas enfermedades, como la viruela del mono y el aumento de la resistencia a antibióticos, reflejan la advertencia de enfermedades que afligirían a la humanidad.
Profecía número 8. Divisiones en la Iglesia y crisis de fe. Las revelaciones hablan de conflictos internos dentro de la Iglesia, pérdida de fe entre los fieles y líderes religiosos y divisiones que la sacudirían. La Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas han enfrentado divisiones sobre temas morales, doctrinales y escándalos que involucran a líderes religiosos. Muchos fieles se sienten desilusionados, alejándose de la práctica religiosa, y la crisis de fe se ha vuelto un tema común en muchas partes del mundo. Profecía número 7. Pérdida de fe y valores morales. El doctor Hernández alertó que el mundo se alejaría de Dios, adoptando valores inmorales y materialistas. Hoy vemos un aumento del secularismo, el relativismo moral y una sociedad cada vez más enfocada en el materialismo, el consumo y el placer inmediato. El crecimiento de la violencia, la pornografía, el abuso de drogas y la degradación de los valores familiares reflejan esta pérdida de espiritualidad y ética. Profecía número 6. Conflictos y guerras. La profecía advertía sobre el aumento de conflictos y guerras en todo el mundo. Conflictos como la guerra en Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente, las disputas territoriales en Asia y la inestabilidad política en varias regiones muestran un mundo en constante conflicto. La carrera armamentista y las amenazas nucleares agravan el escenario de inseguridad global. Profecía número 5. Familias desunidas y problemas sociales. El doctor Hernández habló sobre la desunión en las familias y el aumento de problemas sociales que minarían los lazos familiares. Las tasas de divorcio están en aumento, la violencia doméstica crece y muchas familias enfrentan desafíos como la dependencia de drogas, depresión y trastornos de comportamiento. La estructura familiar tradicional se está fragmentando, reflejando la profecía de desunión. Profecía número 4. Amenaza de destrucción por fuego. El doctor Hernández mencionó que un fuego caería del cielo, simbolizando destrucción a gran escala. Esto puede verse simbólicamente en los grandes incendios forestales que consumen bosques enteros y afectan ciudades, además de las constantes amenazas de conflictos nucleares y pruebas de misiles que representan un riesgo real de destrucción masiva. Profecía número 3. Desprecio por la naturaleza. La revelación advertía que el desprecio por la naturaleza tendría graves consecuencias para el planeta. La degradación ambiental, la contaminación de los océanos, el cambio climático y la extinción de especies son resultados directos de la acción humana irresponsable. La deforestación, la contaminación industrial y el uso excesivo de recursos naturales ponen en riesgo el futuro del planeta. Profecía número 2. Hambre y crisis alimentaria. El doctor Hernández alertó que tiempos de hambre y escasez de alimentos azotarían el mundo. El hambre afecta a millones de personas, agravada por conflictos, cambios climáticos y malas prácticas agrícolas. El aumento de precios de alimentos y la inseguridad alimentaria son problemas reales que afectan tanto a países en desarrollo como desarrollados. Profecía número 1. Necesidad de conversión y oración. El mensaje central fue un llamado a la conversión, el arrepentimiento y la oración para evitar los castigos previstos. Aunque muchos aún ignoran estos llamados, existe un movimiento creciente de personas que buscan una vida más espiritual y enfocada en la fe. Sin embargo, el llamado a la conversión y a la unidad debe ser más ampliamente atendido para evitar mayores sufrimientos. La nueva revelación del doctor José Gregorio Hernández vuelve a encender un debate importante sobre el papel de las profecías en la fe moderna, especialmente en una era en la que los datos y la ciencia parecen dominar nuestra comprensión del mundo. La advertencia de una figura tan venerada
confronta a la sociedad con una cuestión profunda. ¿Tienen aún cabida los conocimientos espirituales en un mundo guiado por la razón? Este es un verdadero choque entre épocas y perspectivas, el escepticismo científico frente a la sabiduría ancestral. No obstante, la nueva revelación va más allá de imágenes apocalípticas. Es, sobre todo, un llamado a la introspección. Nos desafía a mirar hacia adentro, a reavivar nuestra fe y usar esa llama para atravesar las oscuridades que se prevén. Su mensaje es un recordatorio de que las verdades más profundas con frecuencia no se proclaman con megáfonos digitales, sino que son susurradas por aquellos que, a lo largo de su vida, se dedicaron a escuchar lo divino. A medida que el año avanza, el mundo observa y espera, ya sea en oraciones silenciosas o en debates apasionados sobre el significado de estas palabras. La gran pregunta persiste: ¿se desarrollarán los eventos como se han profetizado, dejando perplejos a los escépticos, o la humanidad, al regresar a la oración y la penitencia, podrá cambiar el curso de los acontecimientos? ¿Es posible realmente un desenlace desastroso si la sociedad sigue alejándose de los valores espirituales fundamentales? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, haz clic en el botón de suscribirse que aparece justo debajo del video. Si quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos depara, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla.